Bien, quiero hablarles hoy de lo lindo que es pertenecer a un país. Qué lindo vivir en un país como el que nosotros vivimos. Muchos de nosotros hemos viajado en muchos lugares, hemos vivido en muchos lugares y interesante que siempre recabamos acá, porque no hay suelo como este y no hay nación como esta. Dios ha sido bueno con nosotros, ¿no? Esta tierra es tierra de bendición. Pensaba que Dios le dijo a Moisés que la tierra de Israel era tierra que fluye leche y miel, y es verdad. Y la nuestra fluye leche, miel, vegetales, frutas, petróleo, litio, gas, todo lo que necesitamos. Y le debemos dar gracias a Dios por vivir en un suelo como este. Pero, como en todo lo humano, las naciones del mundo también están bajo la condenación del pecado de Adán. Y también las naciones necesitan redención, porque las naciones no son pedazos de tierra, no son marcas geográficas, las naciones somos individuos, personas a quienes Dios convoca en un espacio de tierra para crear en ese espacio de tierra algo único. Y en la Escritura, el salmista dice, bienaventurada la nación, Salmo 33, 12, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová y el pueblo que él escogió como heredad para sí, refiriéndose a la nación de Israel. Pero nosotros podemos pensar en esta noche que esta palabra también pudo haberse dirigido a nuestro país. Y podemos decir bienaventurada la nación argentina, cuyo Dios es Jehová. Porque muchos de nosotros somos creyentes y por medio de nosotros el conocimiento de Dios está llegando a la tierra argentina. Y desde la Quiaca hasta la Tierra del Fuego, desde el Océano Atlántico a la cordillera, oramos que esta nación sea salva, ¿no es así? Ahora, ¿por qué bienaventurada una nación cuyo Dios es Jehová? ¿Por qué será feliz un pueblo cuyo Dios sea el Señor? Ahí mismo en el Salmo hay algunas indicaciones por qué hay felicidad en los pueblos que llaman a Dios su Dios. La primera cosa está en el versículo 4 al 6. Porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. La primera razón por la cual es feliz una nación cuyo Dios es el Dios eterno es porque nuestro Dios es Dios recto, es Dios santo, es Dios justo, es Dios fiel, es Dios de justicia, es Dios misericordioso, es Dios creador y sustentador de todo cuanto existe. Ese es nuestro Dios. Dios nos ha creado para la gloria y la alabanza de su gracia. Y es importante pensar que una nación, o por lo menos un país, una nación, donde hay gente como ustedes y yo, que creemos al Dios verdadero, nosotros convertimos la nación en una nación bienaventurada. La presencia manifiesta de Cristo en su iglesia sana a las naciones. Y yo quiero decirte, amado hermano, amada hermana, que si no vemos sanidad es porque los creyentes no estamos tomando el lugar que nos corresponde. Porque nuestro lugar es el dar a conocer a Cristo. Nuestro lugar es el de proclamar que el Dios de Israel, el Dios de Jacob, el Dios de Jesucristo es Dios que sana las tierras de aquellos cuyas vidas son parte de esa tierra. Voy a contar una historia verídica. En el siglo XVIII, el pueblo inglés era un pueblo al borde de la descomposición moral y la destrucción. La aristocracia era muy poderosa, el pueblo común era oprimido.
era una nación de pocos privilegiados y muchos marginados. Y en el año 1737, un hombre, el 24 de mayo de 1737, un hombre llamado John Wesley tuvo una experiencia con Dios. Y a partir de esa experiencia con Dios, este hombre fue lleno de poder del Espíritu y comenzó a predicar sobre Inglaterra una palabra y un llamado de arrepentimiento, de conversión. El evangelio comenzó a fluir sobre el pueblo inglés. Y no solamente sobre Inglaterra, porque ustedes saben, Gran Bretaña son 3 naciones, Gales, Inglaterra y Escocia. Pero sobre toda esa nación comenzó a fluir palabra, predicación. Cristo fue exaltado, la cruz fue presentada, el arrepentimiento fue dado como mensaje al pueblo. Y comenzó una transformación social, política y espiritual nunca visto en la historia de aquella nación. Al otro lado del Canal de la Mancha estaba Francia, que tenía las mismas características sociopolíticas que Inglaterra. Y en aquella nación se gestaba también un conflicto tremendo. Lo único que la respuesta de los franceses a la crisis fue volverse a la filosofía, rechazar a Dios, volverse al ateísmo. Y el resultado fue la Revolución Francesa, que destruyó la nación, que mandó a muchas personas a la guillotina y cuyo hijo predilecto se llamó Napoleón Bonaparte, que llevó a la nación a la guerra, al conflicto y a la desolación. Mientras una nación se volvía a Dios y la otra se volvía a lo humano, Dios mostró a través de esos 2 paradigmas lo que ocurre cuando las naciones se vuelven a Dios. Cuando las naciones se vuelven a Dios, Dios se vuelve a las naciones. Cuando las naciones se vuelven a Dios, Dios bendice las naciones. Y el pueblo inglés se convirtió en el pueblo más rico del mundo. En el 1750 comenzó algo llamado la Revolución Industrial. Se inventaron cosas que no se habían conocido antes. Se tecnologizó las industrias. Inglaterra comenzó a trabajar en el mundo entero, a conseguir materias primas y a inventarse cosas nuevas. Mientras tanto, el evangelio era proclamado desde Inglaterra a las naciones. No sé si esa agua está buena. Ernesto, ¿es buena? ¿Sí? Bueno, gracias. Y si no, aunque tomare cosa mortífera, no les hará daño. Así que las naciones que se vuelven a Dios encuentran a un Dios de bendición. Por eso, el salmista, mirando su propia nación, decía: bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. ¿Cuántas veces hemos orado que eso se convierta en realidad en nuestro país? Y todavía lo creemos. En este día tan especial, espero que algunos de ustedes que no lo hayan hecho dediquen un tiempo más tarde a orar y a pedirle al Señor: Señor, que nuestra nación te reconozca como el verdadero Dios. Porque lo que hace una nación que se vuelve a Dios es encontrar la fuente de la bendición. El pastor Matías oraba: Dios es luz. Y porque Dios es luz, las naciones que conocen a Dios comienzan a andar en la luz. Y las naciones que se vuelven a Dios son naciones que comprenden lo que significa vivir en integridad, no a la corrupción y a la violencia. Naciones que se vuelven a la luz de Dios son naciones que comienzan a legislar en pro de la vida, de la justicia. Son naciones que comienzan a enderezar sus caminos y a poner a Dios en prioridad. No quiere decir que toda la nación se va a convertir. Imposible. Yo les puedo decir por qué es imposible, porque Dios así lo dice. No todos conocerán.
No todos van a ser salvos, pero cuando una mayoría o una minoría poderosa en fe se entroniza en la nación y trabaja en pro de la nación, Dios la bendice. Dios es bueno. Y cuando los hombres le temen a Dios y delante de Él se humillan y claman y ruegan y piden, Dios responde con bendición. Interesante que en la historia bíblica encontramos tantas veces no solamente a la nación de Israel que se volvía a Dios y era bendecida, pero otras naciones que se volvieron a Dios fueron bendecidas. Un ejemplo, Nínive, una ciudad y una nación mala, los asirios. Pero Dios le mandó al profeta gruñón. ¿A quién? A Jonás. El profeta no quería, fue el profeta que rechazó tanto ser profeta. ¿Pero por qué? Porque era un nacionalista malo. Era un tipo que no quería que Dios salvara a otros pueblos, solo a Israel. Y él sabía que los asirios habían sido el acicate del pueblo de Israel y no podía pensar que Dios salvara a la ciudad de Nínive, la capital de Asiria. Pero finalmente, después que pasó por el pez, después que pasó por el agua, después que pasó por todo lo que pasó, allí estaba predicando. Y la nación se volvió a Dios. Dice el texto en Jonás que desde el rey de Nínive hasta los animales ayunaron. Los hombres clamaron y rogaron. Y Dios tuvo misericordia, detuvo su castigo. Inclusive, más de 100 años duraron en opulencia por haberse vuelto a Dios. Babilonia, con todo su poder y maldad, durante el tiempo de Nabucodonosor, y cuando Nabucodonosor se humilló delante de Dios, Dios la bendijo. El rey Ciro reconoció al verdadero Dios y mandó a que los pueblos que estaban, a los judíos que estaban en su pueblo, se volvieran al templo y lo reconstruyeran, y Dios bendijo al imperio medo-persa. No podemos pensar de otra manera excepto que cuando los pueblos se vuelven a Dios, Dios los bendice. Y por eso el texto que tenemos frente a nosotros dice: bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. ¿Cuántas veces decimos y criticamos nuestros gobernantes, nuestra nación? Los otros días me mataba de la risa porque no había otra. Y ustedes se van a reír conmigo. Por mi casa abrieron una venta de huevos. Y hay un negocio, antes era una dietética y ahora vende solo huevos. Y estábamos ahí y los venden muy baratos. Una fila enorme esperando con el frío comprar huevos. Y para una señora y nos mira así. ¡Ah! ¡Qué vergüenza! Yo me miré, dije, ¿será que se me abrió el pantalón o algo así, no? Dice, ¡qué vergüenza! Cuando yo me vine a este vecindario, era un vecindario de primera clase. Pero mire qué vergüenza, una venta de huevos. Alabado, dije. No comían huevos los habitantes anteriormente aquí. Y despotricaba, pero ¿hasta dónde hemos llegado? Eso en este país y todo eso. Yo me quedé pensando, después que se fue la pobre, y dijo, qué bueno que hay huevos, porque si tenemos una venta de huevos es que hay huevos, hay gallinas que ponen huevos, tenemos abundancia y podemos comer bien. Pero claro, ¿qué sucede? Esa señora, como tantos otros, no conocen la bondad de Dios, ni saben cuán bendecido es vivir en la Argentina. Los que hemos vivido en otros países o hemos viajado a otros países, nos damos cuenta lo que es vivir en la Argentina. Usted me dirá, pastor, no diga así, sí. Los que hemos viajado en otros lugares, hemos ido a países muy poderosos, muy ricos, hemos ido a países muy pobres y muy, muy difíciles. Y usted dirá, cuando viene a la Argentina, nos da ganas de hacer como hacen los papas, de besar la tierra cuando volvemos aquí. Pero solamente gente que reconoce la bondad de Dios trae bendición sobre la tierra.
Los demás traen maldición, porque cuando abren su boca no bendicen, sino que critican. Pero somos nosotros los que conocemos a Dios, la fuente de bendición. Somos los que oramos, somos los que clamamos, somos los que pedimos misericordia. Y vamos a ser la generación del cambio, los que podemos desde nuestras rodillas hacer más que lo que puedan hacer otros desde otra posición. Pues sabe que el mejor ejército de una nación no es el ejército. El mejor ejército es la iglesia de rodillas, porque son las iglesias de rodillas, los creyentes clamando y orando, intercediendo por el bienestar de la nación, que provocan los cambios mayores de los pueblos. Por eso vos y yo tenemos que ser personas de visión espiritual para nuestro país. En lugar de criticar, bendecir. En lugar de decir que necesito trabajo, ser creativo y pedirle a Dios que me permita crear mi propia fuente de trabajo. Porque esa es la bendición de Dios. La bendición de Jehová es la que enriquece, dice Proverbios 10:22, y no añade tristeza con ella. Por lo tanto, nosotros debemos orar que Dios bendiga nuestras vidas para que nosotros seamos la fuente de bendición para otros. Ahora, interesante que la nación se nutre de sus ciudadanos y son sus ciudadanos creyentes en el verdadero Dios los que nutrimos la nación. Vos sabés que esto es interesante. Usted me podrá decir, bueno, pastor, ¿y qué hago yo cuando pasa tal o cual cosa? Y una cosa negativa. Cuando pasan cosas negativas, dos cosas hacemos los creyentes. La primera es ponernos de rodillas y pedir perdón por la nación. Porque somos nosotros los que nos ponemos en la brecha, en la intercesión, nos humillamos en su presencia, rogamos por la misericordia de Dios, pedimos a Dios, Señor, no tomes en cuenta el pecado que está ocurriendo en este momento. Y lo segundo que hacemos es comenzar a testificar del verdadero Dios a las personas que no conocen a Dios. Porque muchas veces las naciones andan mal porque sus dirigentes no conocen a Dios. Pero esos dirigentes no vinieron de Marte, ni de Venus, ni de Júpiter. Son ciudadanos de la misma tierra, que tienen la misma oportunidad de nosotros de conocer a Dios, pero nunca lo han podido conocer. No han tenido el encuentro con Dios. Entonces yo tengo que orar que haya formas de que estas personas conozcan a Dios. Pero ¿sabe qué? Lo más importante ocurre en tu vecindario y el mío. Vos y yo pidiéndole a Dios que cambie la fibra moral de nuestros vecinos y la fibra espiritual. ¿Oras por tus vecinos o estás peleado con ellos? Es una pregunta fuerte, ¿no? ¿Orás por tus vecinos o estás peleado por ellos? ¿Orás por tu vecindario o estás criticando continuamente la venta de huevos o lo que sea? ¿Orás por tu ciudad o siempre estás diciendo los intendentes son ladrones, esto, lo otro? ¿Orás por tu provincia? ¿Oramos por la nación? Sé que aún yo oro por gente que no merece oración a veces, como los banqueros. Voy al banco y empiezo a orar por la gente del banco. ¿Sabe por qué? No por los empleados del banco, sino por la estructura bancaria, pues nos sacan plata. Pero yo pido al Señor que bendiga esa institución, donde tal vez yo tenga un negocio, una tarjeta, una cuenta, lo que sea. Esa es la forma de nosotros traer la bendición de Dios sobre el país y que se pueda decir bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Se necesita una iglesia consciente de que Dios nos ha puesto en este lugar para hacer bendición. Cuando la iglesia reconoce que ha sido puesta en una nación para bendecirla, Dios comienza a hacer cambios profundos a través de la iglesia. Cambios que no se evidencian posiblemente en una generación, pero cambios al fin. Recuerdo que una vez leí del pueblo coreano. Los coreanos
Antes eran un solo país, Corea. País pero muy pobre. Tan pobre que comían cosas que yo no puedo decir que comían, pero muy pobre. Y esa nación, la nación coreana, en 1907 tuvo un gran avivamiento. Se llamó el avivamiento de Pyongyang. Y a partir de ahí comenzaron a pasar cambios profundos en la vida del pueblo coreano. Vino la guerra, el país se dividió y la parte del sur de Corea se volvió a Dios masivamente. Al punto que en Corea, por ejemplo, a las 6 de la mañana, las iglesias están abiertas porque la gente antes de ir a trabajar ora. Las iglesias compran montañas en la ciudad de Seúl, por ejemplo, y tienen como campos de oración con cuevas donde la gente pasa días completos de oración, noches completas de oración. ¿Qué pasó? El pueblo coreano tuvo un encuentro con Dios y Dios lo bendijo. De ser un país atrasado, pobre, es hoy uno de los países más ricos y prósperos del mundo. Todo lo que se vuelve a Dios recibe bendición. Y todo el que se vuelve a Dios recibe bendición. Por lo tanto, en este 25 de mayo, pidámosle a Dios que esta nación se vuelva a Él, para que nosotros podamos decir, bienaventurada la nación argentina, cuyo Dios es Jehová. Que un día, y si no nuestra generación, la próxima generación pueda decir porque nuestros padres, porque nuestros abuelos, porque nuestros ancestros se humillaron, oraron, clamaron, rogaron, pidieron, nuestra nación se volvió a Dios y se cambió su historia. Esa debería ser ese debería ser el testimonio de nuestro país. Que una iglesia, nosotros, que un pueblo, que una ciudad comience a ser impactada por el poder del Evangelio es suficiente para grandes cambios. Oremos que este pueblo se vuelva a Dios. Usted me dirá, pastor, hay tanto por hacer, hay mucho por hacer. Pero mi papá me dijo un día algo que yo quiero comentárselo a ustedes. Usted puede tener mucho trabajo y tiene dos alternativas. O contempla el trabajo y dice, qué mucho trabajo que hay. Uy, qué mucho trabajo que hay y nunca hace nada. O decir que mucho trabajo que hay, voy a empezar a hacer este pequeño trabajo. Y cuando termine con ese pequeño trabajo, haga el próximo pequeño trabajo. Y un día se dará cuenta que todos los trabajos que tenía que hacer se hicieron. ¿Hay mucho por hacer? Sí. ¿Hay mucho por conquistar? Sí. Pero si nos quedamos aquí y no hacemos nada, nunca se hará. Pero cuando usted y yo en el poder de Cristo glorificado, en el poder del Espíritu, nosotros comencemos a hacer algo para que Dios bendiga a nuestra nación, entonces comenzará a fluir la bendición. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Desde nuestras rodillas, desde nuestro testimonio personal de integridad, hablándole a un vecino, a un amigo, a un compañero de colegio, de facultad, de trabajo, de lo que Dios puede hacer en Cristo por él o por ella. Tomando la buena costumbre de la intercesión nacional, pedirle a Dios todos los días, Señor, bendice la tierra donde vivimos. En lugar de unirnos al coro de críticos, unirnos al coro de los que claman. En lugar de vivir escuchando malas noticias, ser gestores de buenas noticias y proclamadores de buenas noticias. Para ello se necesita tener el mismo espíritu que Jesús tuvo cuando clamó por su pueblo Israel. Tener el espíritu del apóstol Pablo que decía, yo no quiero que se olvide Dios de mi pueblo Israel. Y llegaba a un punto que decía, prefiero yo ser anatema para que ellos sean salvos. Necesitamos el espíritu de Moisés de interceder, Señor, ten misericordia de nuestro pueblo. Cuando eso ocurra, nosotros veremos nuestra nación bendecida, transformada.
¿Habrá choques? Sí. ¿Habrá asaltos del enemigo? Sí. ¿Habrá situaciones complejas? Sí. Pero Dios triunfará sobre el mal porque así lo ha prometido. Esta nación necesita escuchar que Cristo Jesús vino a esta tierra a salvar pecadores. Esta nación necesita escuchar el evangelio predicado, evangelio de salvación, evangelio de perdón, evangelio de restauración, evangelio de cambios profundos. Para ello, vos y yo jugamos un papel importante. Vos y yo tenemos la tarea de dar a conocer al Dios de la bendición. Este Dios de bendición envió a su Hijo para salvarnos. Juan 3:16 tiene que ser proclamado más a menudo en la Argentina y en el mundo. Pero ya lo que es sobre esta nación que estoy hablando, Juan 3:16 necesita ser proclamado sobre esta nación. Y debiéramos decirle a la gente de nuestra nación que Dios tanto amó al mundo, y también podemos decir Dios tanto amó a la Argentina, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en la Argentina cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Le parece? Necesitamos hablarle a la gente de que ellos también están incluidos en el llamado a la salvación, a la vida eterna. Ellos están incluidos en la cruz, ellos están incluidos en el poder de la resurrección de Cristo. Por lo tanto, en este día en que celebramos la fiesta patria, digámosle al Señor, Señor, salva a nuestra tierra, salva a nuestra nación. Los que hemos adoptado esta tierra como nuestra, porque no nacimos aquí, podemos testificar que esta tierra ha sido buena a nosotros. Nos ha dado de todo: educación, formación, trabajo, riqueza, prosperidad. ¿Qué más podemos pedir? Y nos unimos a los nacionales y decimos lo mismo: Dios salva a nuestra tierra. Por eso, mis amados hermanos, en esta noche pidámosle a Dios de todo corazón que la Argentina sea para Él. Yo me imagino que hay poderes de mal que no quieren la bendición de este país, porque el enemigo vino a hurtar, matar, destruir. Y no solo sobre la Argentina, sobre todas las naciones del mundo, el enemigo quiere muerte y destrucción, desolación. Quiere que la violencia, la corrupción y el desempleo, la marginalidad sean por todos lados. Esa es la estrategia del diablo. Pero hay uno que vino a dar vida y vida en abundancia. Y ese es el Dios al cual nosotros servimos. Él nos ha salvado, Él nos ha perdonado, Él nos ha prosperado. Y ese Dios está en medio de nosotros, invitándonos a que podamos ser sus portavoces de bendición sobre esta tierra. Unámonos en clamor, en trabajo, para que nuestra Argentina sea para Cristo. Que no sea un eslogan. Mucha gente veo stickers en sus autos o en sus casas que dice la Argentina para Cristo, pero no hace mucho sentido ahí. La Argentina para Cristo hace sentido cuando los creyentes trabajamos para que la Argentina sea para Cristo. Cuando todos los días hablamos de Dios a alguien, cuando todos los días intervenimos desde nuestras rodillas sobre las situaciones de nuestro país, cuando todos los días hay alguien que de rodillas clama y ruega por salvación y vida eterna, entonces Dios hace grandes cosas. Pidámosle a Dios un avivamiento, pero un avivamiento verdadero, un avivamiento transformador, de arrepentimiento profundo, donde la gente confiese sus pecados y abandone su maldad, donde la gente rompa con los vicios y la maldad. Cuando veamos ciudades como Rosario limpias del flagelo del narcotráfico, cuando veamos cómo los que una vez empuñaron las armas contra otros en humildad se ponen de rodillas y claman por misericordia, cuando veamos los que una vez dañaron la sociedad pidiendo perdón y clamando por misericordia, entonces veremos la gloria de Dios sobre nuestra tierra.
Pidámosle a Dios y digamos, Señor, queremos un día decir, bienaventurada la nación argentina, cuyo Dios es Jehová, y el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Que el Señor nos bendiga, amados hermanos, y que esta noche, cuando volvamos a nuestras casas, nosotros podamos saber que lo que pise la planta de nuestros pies será bendecido. Que mientras vamos en el colectivo o en el auto o caminando, vayamos orando que la presencia de Dios descienda sobre nuestra nación, que descienda sobre las iglesias de nuestra nación, que el avivamiento comience con nosotros, con nuestra vida, con nuestros hogares, en nuestra vida espiritual, que comience una transformación interior, un deseo de cambio profundo. Que la sed por la palabra comience en nosotros, que la pasión por la oración y la intercesión sea nuestra, que seamos los que de noche y de día nos ponemos en la brecha y le pedimos al Señor misericordia por nuestra tierra. ¿Quién se une conmigo hoy y le dice al Señor, Señor, yo quiero clamar por mi tierra argentina? Señor, nos levantamos y te pedimos misericordia sobre nuestra tierra. Te pedimos perdón, Señor, por los pecados nacionales, por la corrupción, por la violencia. Te pedimos perdón, Señor, por las grietas. Te pedimos perdón, Señor, por los egoísmos. Te pedimos, Señor, perdón por el clasismo, tal vez el elitismo, el racismo. Te pedimos perdón, Señor, por el consumismo, el materialismo absorto de muchos sectores de la sociedad. Señor, te pedimos perdón. Pedimos perdón, Padre, por el mal que muchas veces hemos causado o hemos sido partícipes silenciosos de ello. Te pedimos perdón, Padre. Te pedimos que esta nación, Señor, pueda ser una nación transformada por el poder del Evangelio. Señor, desde la Quiaca hasta la Tierra del Fuego, desde el Océano Atlántico a la cordillera, sana nuestra tierra, perdona nuestra tierra. Señor, cambia la fibra moral de nuestra tierra, cambia la fibra espiritual de los habitantes de este país. Señor, que nuestras calles, que en algunas son peligrosas, se conviertan en calles seguras, no por el hombre, sino por tu presencia. Señor, que el Evangelio rompa con la violencia, el narcotráfico, que el Evangelio cambie la mente de las personas y la violencia desaparezca y comience a bendecir, seamos agentes de bendición y veamos bendición por donde quiera que estemos, Señor. Señor, que los barrios donde tu iglesia llegue sean barrios felices, bienaventurados, porque tu presencia está allí. Señor, intercedemos porque los políticos y los gobernantes se vuelvan a ti. Señor, y aún aquellos que resisten y no te temen y te conozcan, por la presencia tuya en esta tierra, aprendan a gobernar con justicia y con equidad. Señor Jesús, que la cruz sea exaltada y conocida, que la salvación llegue a muchas personas en este tiempo. Señor, que veamos cambios profundos en nuestros vecinos, en nuestros amigos, en nuestros familiares. Señor, danos autoridad espiritual para predicar y enseñar a Cristo. Padre, gracias por este día. Gracias porque podemos celebrar otra fiesta patria. Pero te pedimos, Señor, que tengas misericordia
y que, Señor, nuestra nación sea cambiada, no por los hombres, sino por tu presencia. Sí, Señor, úsanos para ser agentes de cambio. Padre, te adoramos. Padre, te bendecimos y te damos gracias por vivir en un país tan hermoso, un país de tanta belleza natural, de tanta belleza personal. Gracias, Señor, porque muchos de nosotros que no hemos nacido aquí, en tu bondad nos trajiste aquí, nos creciste aquí y nos diste bendición y prosperidad en abundancia en esta tierra. Gracias por pensar en nosotros también. Gracias por tu amor. Gracias porque esta noche tu iglesia se levanta y clama por esta nación. Levántate y levanta tus manos al cielo y clama por tu Argentina. Clama porque esta nación sea sana, bendecida. Sí, Señor, escucha el clamor nuestro. Bendice este pueblo. Bendícelo, transfórmalo. Comienza la transformación en mí y que se extienda a mis vecinos, a mis parientes, a mis compañeros de trabajo, a mis compañeros de facultad, de escuela. Sí, Señor, a las personas con las que tenemos negocios. Sí, Señor, que nuestra vida sea de bendición y que lo que pise la planta de nuestros pies sea sano y bendecido. Gracias, Padre. Gracias. Gracias por Jesús. Gracias por su cruz. Gracias por el Evangelio. Gracias por la bendición de conocerte y de darte a conocer. Queremos, Señor, ser instrumentos de bendición y que la bendición que comience en la Argentina no se quede en la Argentina, sino que vaya más allá y afecte otras naciones. Sí, Señor, no queremos la bendición para nosotros, la queremos para otros también, Señor. Te bendecimos, Padre, y te agradecemos por todo lo que nos das. En el nombre maravilloso, bendito y glorioso de Jesús. Amén y amén.